se ha, se ha presentado la locura históricamente, ¿no? La locura, este término, si no mal recuerdan, les refresco la memoria, acuérdense que locura es falta de juicio o un exceso de razón. Fíjense que lo estaba analizando y para la otra sesión vamos ya a meternos en la perspectiva de la perspectiva filosófica de el humano. Vamos a ver cosas bien interesantes, hermanitos, bien interesantes. Vamos a hablar justamente de la razón filosófica, que es la razón, que es, vamos a hablar del azar, vamos a hablar de la caverna de Platón, vamos a hablar también de la perspectiva de el ser, también ser constituido por la razón, ¿no? El ser, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿No? Esa pregunta se las hago, si la pueden apuntar y que me la quiera responder al final o la otra sesión que vamos ya a meternos ya a hablar del ser como, como ser humano, porque ese es dos vertientes, ser humano, pero ¿qué es ser? ¿Qué es el ser? Esa es una perspectiva existencial. ¿Qué es el ser? ¿Por qué somos seres? ¿No? ¿Qué es el ser? ¿Quién le da esa pauta del ser? Y vamos a hablar también de las falacias. Vamos a ver los diferentes tipos de falacia, la falacia ad populorum, la falacia ad popular ad hominem también, y los diferentes, el hombre de paja, ¿no? Va a estar bien interesante, ya estoy planeando porque ya poco a poquito nos vamos a meter más en la existencia. Ya ahorita que ya tienen las bases de la emoción, de todo esto, ya vamos a profundizar para ir confrontando la perspectiva de la conciencia a la existencia, ya como tal, que pues ya es un poquito más profundo. No vamos a ir profundizando y pues obviamente con estas situaciones irles creando ruido en el pensamiento, ruido, malestar, por no decir otra palabra, ¿no? Malestar, que digan, oye, ¿por qué el hermano nos confronta con la existencia? Y es justamente un movimiento, ¿no? Eso yo quiero que se muevan de donde están, moverlos. Y solamente se mueve, pues por eso les digo que se crea malestar, ¿no? Porque dice, ya me mueve de mi zona de confort o de lo que yo pensaba y pues es movimiento al final del día, ¿no? Por eso yo nada más digo dudas o preguntas porque los reclamos ya hasta que acabe mis formaciones, ahí sí, y solamente por escrito, ¿eh? Porque si no, reclamos no hasta el final. Entonces, vamos a ir movilizando este pensamiento, ¿no? Y como les digo, vamos a trabajar la razón. La razón, la sesión que viene, vamos ya a hablar de la razón existencial. ¿Saben por qué vamos a hablar de la razón? Porque ahorita que les dije lo de la locura, que es un exceso de razón, pues que la razón, ¿no? No el decir, ah, tengo razón, no, vamos a irnos a la razón, pero de base filosófica. ¿Qué es la razón? ¿Por qué el ser en la existencia? ¿No? Por eso el libro de El ser y la nada, o sea, somos o no somos, existimos o no existimos, ¿no? Ya vamos a ir profundizando, espero que pues como vayamos profundizando, eh, pues no se me aburran, realmente no quiero aburrirlos porque vamos a tener que empezar a trabajar más expectativa filosófica, pero pues no la voy a cargar mucho. Ya vieron como la otra vez fue bien sencillita y un montón de historia, ¿no? Entonces, pues para que vayan comprendiendo más terminología, que es importante para que vayan creciendo en esta perspectiva de el procesamiento humano. Pero ¿saben por qué es tan complicado esta formación o estas clases? Porque el ser
incluye muchas cosas de la vida, incluye muchas cosas, no solamente las emociones, ¿no? Justamente es confrontarse con las situaciones de la vida y con estas falacias que les digo que vamos a trabajar la otra sesión, tipos de falacias que son las mentiras que nosotros nos contamos o nos cuentan a lo largo de la historia, ¿no? Por eso les digo que todo va encadenado, o sea, vamos armando un rompecabezas con lo que les voy comentando. Acuérdense que hablamos también la antepasada de los mitos y las historias, ¿no? De hecho, antes para empezar, les quiero compartir esta reflexión para que se empapen un poquito más. ¿Sí recuerdan de las historias, las leyendas, toda esta situación que platicamos? Los mitos, ¿no? Entonces, les voy a compartir esto que dice, ¿qué tan importante son las historias, los mitos, las leyendas, las palabras de generación en generación para nosotros? Porque nosotros estamos constituidos o hechos de estas historias. Ahí les va. Las historias, los mitos, las leyendas, las historias son instrumentos maravillosos, no solo para el recurso de la terapia, sino en la vida en general. Crecimos a través de cuentos. En nuestra infancia nos contaron cuentos para dormirnos, nos contaron cuentos para espantarnos, nos narraron cuentos nuestros abuelos y padres, nos contaron historias en la escuela. Nuestros amigos nos han contado cuentos e historias de nuestras personas que admiramos en la adolescencia, ¿no? Y adultos nos cuentan cuentos de vida de otros, o sea, la historia de las demás personas. También se dice, ¿con quién cuento y quién cuenta conmigo? Ojo, analicen eso, ¿eh? ¿Con quién cuento y quién cuenta conmigo? Los políticos nos la hacen de cuento y hasta a veces nos metemos en cuentos chinos. Mientras tanto, vamos escribiendo nuestros propios cuentos e historias de vida que alguien algún día, cuando ya no estemos en este mundo, contará. Entonces, esa es una pequeña reflexión de realmente cómo estamos hechos de historias, de cuentos, de anécdotas, ¿no? Somos eso, somos historia, somos seres históricos, ¿no? Y es tan importante eso para que lo valoren, para que cuando usted diga, es que yo no valgo nada, yo no tengo nada importante que contar, no, su propia vida es importante que contar. Y si quieren que valga muchísimo más, vayan con un psicólogo. Nosotros vivimos de las historias de las personas. Nosotros, nuestro trabajo, vivimos de las historias que nos cuenta cada persona. Y eso es lo más importante en ese momento. Ustedes, su historia, de eso vivimos los psicólogos, de cuentos, de historias, de amor, de desamor, de familias. Suena un poco romántico, pero así es. Por eso yo les digo, no, siéntanse elogiados por ser quienes son. Y todas sus historias son tan importantes. Por eso vale la pena contarlas. Por eso la palabra aquí en la reflexión dice, ¿quién cuenta conmigo? O sea, contar, de estar al lado, de escuchar. Por eso les digo, cuentan conmigo para lo que necesiten. Cuentan conmigo, o sea, de contarme, de hablarme, de decirme. A mí no me aburre. Todo lo que me digan es importante para mi vida, porque estoy hecho de historias, ¿no? Esa es mi función, escuchar historias y son muy importantes para mí. Entonces, por eso la palabra cuentan conmigo.
y es muy bonito. Por eso les digo, suena romántico, ¿no? Pero así es la vida. Debe de ser bonita y romántica a la vez, no trágico, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar ahora sí, hermanitos. Les voy a compartir que el tema de hoy es, hermanitos, el trauma psicológico, recorrido histórico e ideas actuales. Ese es nuestro tema de hoy, trauma psicológico, recorrido histórico e ideas actuales. Vamos ya a fundamentar, ya hablamos de la locura y ahorita vamos a hablar del trauma psicológico, para que ustedes también les ayude a detectar si tienen alguna perspectiva traumática o algo para que ya después la podamos abordar, ¿no? Entonces, vámonos a este tema de hoy. ¿Ya les salió? Sí, ¿verdad? Entonces, hermanito, este es nuestro tema de hoy, el trauma psicológico, recorrido histórico e ideas actuales. ¿Por qué ahorita este tema, hermanos? Porque ya es necesario que ustedes conozcan, ya les di un poquito de la perspectiva clínica, de la psicología clínica y cómo debe ser la salud mental. Ya vimos lo de la locura y ahorita nos vamos ya con el trauma psicológico, ¿no? Acuérdense que como contexto, la palabra trauma viene del griego y se significa herida. Trauma es una herida en cualquier momento de nuestra vida. Por eso vamos a hablar, hermanos, de 3 tipos de traumas. Vamos a hablar del trauma infantil, del trauma en la adolescencia y del trauma existencial, que es después ya el inicio de la juventud. Esos 3 traumas, ¿no? También les quiero decir, hermanos, no se menosprecien a ustedes mismos en sus miedos. ¿Sale, hermanos? Porque, ¿qué creen? Me ha tocado pacientes que me dicen, es que yo tengo un miedo muy tonto y hasta me da pena, porque no es lo suficientemente como demás. No, eso es desvalorizar lo que ustedes tienen. Si ustedes me dicen, yo le tengo miedo a la lluvia, ese miedo es tan importante como el que le tenga miedo a una bomba. O sea, todos los miedos tienen que ser respetados y tenemos que darle su perspectiva de enfoque traumático, ¿no? Otros he escuchado de otros pacientes, es que mi hijo o mi familiar no está tan loco, tan enfermo como otros, ¿no? ¿Por qué? Porque desvalorizan. Y no, claro que va, o sea, lo que le pasa es importante, no hay que desvalorizar nunca, nunca hay que desvalorizar nada, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, hermanos, se los digo para su vida, para su vida. Si ustedes analícense, hermanos, analícense, pónganlo cronológicamente en 3 tiempos. Infancia, que es desde que los tienen uso de razón o ya una perspectiva de memoria formal que se forma más o menos 3 años y medio a 4 años, la memoria formal. La memoria formal. Por ejemplo, ahí les va y les voy a dar un pequeño ejercicio. Piensen en su primer recuerdo de toda su existencia. ¿Cuál fue su primer recuerdo? ¿Cuál fue? Échenle pensamiento. ¿Cuál fue su primer recuerdo? Y ya si alguien me lo quiere compartir para que escuchemos, estaría genial. Pero, ¿cuál fue su primer recuerdo de toda su vida? ¿Cuál es? Pongan a trabajar ese hipocampo, el hipocampo, que es donde se guarda la memoria. Pónganlo, actívenlo, actívenlo. ¿Cuál fue su primer recuerdo? ¿Y a los cuántos años, más o menos? Hay personas que realmente comentan que tienen recuerdos del vientre.
y es una perspectiva de formación o de neurodesarrollo más complejo, ¿no? Pero formalmente, a los 3 años y medio, a los 4, ya se instaura la memoria formal. Antes de esa edad no se recuerda nada, porque el hipocampo, donde se guarda la memoria, todavía no está desarrollado, todavía no ha madurado. Entonces, es ahí donde se guarda el recuerdo. En el tercer giro hipocampal exactamente es donde se guarda la memoria de largo plazo. Entonces, hermanitos, pues hagan ese trabajo de cuál fue su primer recuerdo y a los cuántos años. Tal vez no esté tan claro el recuerdo, ¿eh? Tal vez esté medio borroso el recuerdo, pero traten de traerlo, ¿no? Algo interesante de nosotros es que nosotros sí podemos pedirle a nuestra memoria que recupere los recuerdos que queremos. Es algo importante, ¿no? Nosotros le ordenamos a la memoria de tráeme este recuerdo, ¿no? Y órale, automáticamente regresa, ¿no? Hay personas también, por comentarles ahorita, hermanos, la otra vez que les comentaba de los problemas por golpes que uno se da en la cabeza, eventos cardiovasculares o un evento traumático cráneoencefálico, también lo que se llega a alterar es la memoria. Y hay dos tipos de pérdida de memoria, una que se llama anterógrada y otra que se llama retrógrada. Cuando hay algún accidente, solamente hay veces que recuerdan antes del accidente o después del accidente. Por eso es anterógrada y retrógrada, ¿no? Depende qué pasa. Si se llegan a pegar en la cabeza, puede ser que estén confundidos y su memoria no esté funcionando bien, porque se pegan en la cabeza. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con eso. También les voy a decir dos cosas muy importantes. Hay algo que se le conoce como implantación de ideas o recuerdos falsos. Si sus papás les dicen, no, es que tú cuando eras pequeñito hacías esto y hacías cosas extrañas, y ustedes dicen, pues yo nunca lo hice, o sea, yo no recuerdo que lo haya hecho. Eso se llama implantación de ideas. Cuando ustedes no conocen ese recuerdo o realmente se borró y alguien más les dice, este es tu verdadero recuerdo, tengan cuidado. Yo por eso les digo, cuando es un recuerdo que no logramos acceder en la persona, mejor lo damos como que nunca existió. O sea, lo damos perdido el recuerdo, porque entonces es ahí donde empiezan la memoria de los demás. ¿Y qué tal si es un recuerdo falso? ¿Y qué tal si te están implantando en tu historia un recuerdo que nunca existió? Entonces eso es peligroso. Y hay los recuerdos que son recuerdos nublados o recuerdos borrosos, que tratan de recordar y dicen, es que no sé si estoy bien seguro que pasó o no. Esos recuerdos también hay que desvalidarlos. No los podemos tomar como eje rector de un recuerdo. ¿Sí me entienden? Porque no sabemos si sean reales o si son artificio de la propia mente. Entonces, cuando ustedes quieran traer un recuerdo y no esté 100% fiable, descártenlo. Descártenlo, porque entonces pueden implantarse ustedes mismos una idea de recuerdo y están basando o soportando su memoria, su historia a través de una mentira, ¿no? Entonces, mejor duden de esos recuerdos, ¿no? Luego, cuando estamos en el consultorio, le digo, ¿qué tan seguro estás de tu recuerdo? Y ya es cuando dicen, ah, caray, ya me puso a pensar, ¿no? Si realmente lo que estoy diciendo es verdad o no. Y esa pregunta se las hago, ¿qué tan seguros están de su historia, de sus recuerdos, ¿no? Si realmente están bien fundamentados en su memoria o no están fundamentados en la memoria. Y la memoria hay que trabajarla, hermanos, ¿eh? Acuérdense que el cerebro es un músculo al final del día y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerlo a pensar,
hay que ponerlo a hacer algunas actividades. ¿Sale? Entonces, yo creo que, bueno, a ver, vamos a ir viendo cómo vamos, pero una sesión la voy a hacer de pura actividad cerebral. A ver cómo están, a ver cómo están. Vamos a hacer una actividad de inteligencia y varias cosas bien padres. A ver cómo están, ¿no? Porque se deben de activar. Por eso les digo, la memoria hay que activarla. Por eso ahorita les digo, recuerden cuál fue el primer recuerdo de su historia como personas. ¿Cuál fue el primer recuerdo? ¿Qué es lo que escucharon, lo que vieron, lo que olieron, lo que sintieron, ¿no? Eso es muy importante para ustedes. ¿Sale? Entonces, ya quedando en claro, para ahorita trabajar el trauma, la memoria, necesito que estén bien seguros que recuerdan su historia. También, por ejemplo, hay veces cuando pasan eventos traumáticos en la primaria, en la secundaria, en el kinder, la memoria los borra. La memoria los borra. ¿Saben por qué los borra? Porque entonces sería imposible vivir con un trauma toda la vida. De hecho, dejen buscar la gráfica para enseñarles cómo funciona el aparato psíquico. Ahorita es buen momento para enseñarles cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Entonces, déjenlo busco acá para enseñarles por qué también se borran los recuerdos. Aparato psíquico. ¿Sale? ¿Alguien le ha pasado que trata de recordar alguna parte de su vida y no está en blanco? No sé si a alguien le haya pasado eso, que tratan de recordar una instancia, es decir, en la primaria algo y no recuerdan nada, o sea, están realmente en blanco. Sí, yo lo que no recordaba es a mis amigos de prepa, pero y ellos decían que muchas cosas y les digo, es que no te recuerdo, no recuerdo así mi vida. Y dicen que yo estaba muy inmersa en la escuela y nada más iba a la escuela y regresaba, iba a la escuela y regresaba. Y pues sí, porque no me acuerdo de ellos. Claro. Mire qué interesante. ¿Y no recuerdan nada? ¿Ni sus caras, ni nombres? Sí, sus caras sí. Las Y ya caras que se me proyectan. empiezan a platicar algo, con eso de los reencuentros en WhatsApp y en Facebook, así he encontrado amigos. Y Ok. y cuando me dicen, le digo, a ver, cuéntame más para ver si me acuerdo de algo. Y algunas cosas sí las construyo y otras digo, no, pues si tú lo dices, yo creo que sí pasó, pero pues yo no lo recuerdo. Sí, claro. Algo pasó en esa parte histórica de su vida que el recuerdo se nubló o realmente desapareció, ¿no? Qué interesante, interesante. Siempre platica usted cosas muy interesantes. ¿Sí? Bueno, sus aportes son valiosos porque ya veo que los demás hermanos siempre están apagados, no quieren hablar. Parece que me los voy a comer. Bueno, yo voy a hablar entonces, Rogelio. Eso me gusta. Así me Igual gusta. y nos comes. Igual sí. Por ejemplo, yo tengo borrada casi toda la etapa de la secundaria. Sí, total. De hecho, ahorita en la parroquia, hace un año me reencontré con Marco, Sí. el acólito. Y él me dijo que era súper amigo de mi hermana y que él me acompañó varias veces, o sea, acompañó a mi hermana, o sea, como toda la bolita, y nos trajeron hacia la casa y yo así como, no te recuerdo, o sea, no sé quién es. Y me dice, no, sí te recuerdo, te conocí cuando estaba chiquita, que no sé qué yo. Y por más que hago el esfuerzo de acordarme de Marco, o sea, hay algo, o sea, como que sí y no, ¿sabes? Y no termino por acordarme de él. Pero la secundaria fue una etapa muy traumática para mí. Muy traumática. Entonces, pues, sí, yo sé que lo tengo todo bloqueado o borrado.
Sí, justamente es al donde iba, hermanita. Cuando hay una etapa traumática es cuando, ¿por qué cuando pasan cosas malas no lo recordamos? Y hay veces que sí pasan cosas malas, por ejemplo, un asalto o el bullying o todas esas cosas que realmente sí recordamos, pero esas ya se llaman proyecciones. Y de hecho, qué bueno que me acuerdo, lo voy a anotar ahorita. Dejen anotarlo para trabajar algo que se llaman los mecanismos de defensa de la mente. Eso es súper importantísimo. Y apenas ahorita me recordé, ya lo estoy anotando, mecanismos de defensa. Vamos a trabajarlos para que se den cuenta cómo se protege la mente, cómo se protege de un trauma, o por qué se nos borra información, o por qué de la nada escuchamos una canción y lloramos o nos ponemos enojados, porque son las proyecciones de la mente. Entonces, ya lo tengo en cuenta, lo vamos a trabajar también la otra sesión, pero es muy importante esto de los mecanismos de defensa. Lo que le pasó a la hermana Pilar fue un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa, como fue algo traumático, lo introyectó y lo mandó al inconsciente. Lo mandó al inconsciente. ¿Están viendo aquí como el iceberg, hermanitos, que les puse en la pantalla? ¿Sí lo ve, hermanita Lulu? ¿El iceberg? Ah, Sí, bueno. el super yo y el yo, ¿ese? Ándele, eso es. Ujú. Miren, no, no me quiero meter tanto a la perspectiva analítica para explicarles, pero facilísimo, como ¿cómo se llama este? Como Gerber se los voy a dar. Miren, este iceberg, hermanitos, es para ejemplificarles cómo está. Ya saben que los icebergs se ven nada más la puntita, pero si uno se sumerge, está el pedazote de hielo, ¿no? Está un pedazo de hielo enorme y no se alcanza a ver, solamente se ve la puntita del iceberg. ¿Qué es eso, hermanitos? La puntita del iceberg es la conciencia. Es donde trabajamos en el aquí y el ahora, presente, consciente. Es aquí y ahora. Aquí y ahora. Es la conciencia. ¿Sale, hermanitos? Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Cuando hablamos, hablamos en consciente. En milésimas de microsegundos estamos hablando. La conciencia, que somos seres conscientes, seres pensantes. Y eso es aquí. Abajito, hermanitos, está algo que se llama preconsciente. El preconsciente es justamente antes de la conciencia, antes de la conciencia. ¿Qué es el preconsciente, hermanos? Un ejemplo. Si uno va caminando y dice en la preconciencia, ay, se me antojan unas papitas con chilito. ¿Me las compraré o no me las compraré? Entonces, ¿se dan cuenta que uno está en la conciencia pensando? Ese es el preconsciente. O si uno va por la calle y lo avientan y uno en la cabeza dice, ay, le diré algo, lo aventaré, ¿qué hago? Pero si lo empujo, ¿qué tal si me empuja él? Y eso es preconsciente, antes de la conciencia, ¿sale? De aquí, hermanitos, del preconsciente al consciente, esta parte lo pongo, en psicoanálisis le llamamos pasaje al acto. Pasaje al acto. Cuando ustedes dicen, voy a comprarme esas papitas, sí, ¿sabes qué? Tengo antojo, me las voy a comprar, lo hago, lo ejecuto. Eso se llama pasaje al acto, ejecutarlo, hacerlo. De la conciencia, del preconsciente, mandarlo al consciente en el aquí y en el ahora. ¿Sale? Por eso recalco, hermanitos, consciente es aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la preconciencia, hermanos, es atemporal. El preconsciente no se rige bajo los esquemas del tiempo humano. ¿Por qué? Porque el preconsciente, nosotros podemos estar en nuestra preconciencia trabajando el pasado, el futuro, cuestiones imaginarias, ¿no? Por eso el preconsciente no se rige, es atemporal. No hay una cuestión cronológica en el preconsciente. ¿Qué dice aquí, hermanitos? El yo, el superyo y el ello. Estas tres cosas en letritas negritas son nuestras instancias psíquicas. Y aquí lo dice, el yo
es lo que puedo hacer. Por eso se llama yo, porque es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos hacer? ¿Qué puedo hacer? Es ahí donde analizamos las habilidades, los defectos y todo esto. ¿Qué puedo hacer yo? Por eso dice lo que puedo hacer. ¿Y en dónde está? Pues en la preconciencia. ¿Sale? Ahí está. Antes de irme, hermanitos, hasta abajo del iceberg, bueno, aquí me lo pusieron un poquito más arriba, pero imagínense que está hasta abajo es el inconsciente. El inconsciente, hermanos, es donde se guardan los miedos, los traumas, la frustración, todas las cosas malas que les ha pasado en su vida, se guardan en el inconsciente, en lo más profundo. De hecho, por eso lo ejemplifico con el iceberg. No está en la puntita, no está en la conciencia, está en lo más profundo. El inconsciente es lo más profundo que nosotros tenemos. Por eso se le conoce como intrapsíquico, profundo, yacente. Por eso el inconsciente es yacente, yace abajo de las instancias de la conciencia y del preconsciente. Es ahí, hermanos, donde se guardan los traumas, los miedos, los deseos frustrados. Si alguien me les hizo un daño, si alguien malvado les generó una herida, ahí se va en el inconsciente. Entonces, del inconsciente para llegar al consciente, pues tiene un viaje, tiene un gran viaje. Y justamente del inconsciente a la conciencia están los mecanismos de defensa. De aquí a acá están los mecanismos de defensa que van a servir para protegernos. ¿Ustedes de qué creen que nos van a proteger los mecanismos de defensa? ¿De qué se imaginan de que para qué nos protegen? A ver si alguien me cacha la idea. ¿Para qué nos protegen? Para no estar deprimidos, asustados. Así, buena respuesta también. Buena respuesta, sí. ¿Para qué más? ¿Para qué se imaginan que tienen una función en específico? Una función en específico. Actívense, hermanitos. Necesito que se me activen. Todos tienen unas caras de, ay, este hermano, de veras que... Ay, no, les vio sus caras y hasta me da depresión. No, hermanitos, actívense. Pongan una... Mételo en la inconsciencia, ¿no es cierto? Pongan, alígrense, hermanitos. Tienen unas caras que hay hasta ahorita que acabe me voy a tomar mis antidepresivos porque me están absorbiendo, me absorben. Pues No, sí. no, hermanitos, no se me pongan tristes. No. No estamos tristes, estamos muy pensativos. Bueno, ya me la volteó. Excelente, hermano. Ya, está bueno. Que está muy importante lo que estás diciendo y la verdad que pues uno echa la película hacia atrás y sí, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Rogelio, Sí, yo sí me hermanito. acuerdo un poco de mi niñez, Ok, pero ya más adelante yo tuve un trauma en secundaria ok. con una maestra y sí acabé la secundaria, pero ya ya no pude estudiar más. La verdad sentía yo que no tenía yo esa capacidad para seguir estudiando. Y sin en cambio, todo lo que me enseñan, y tanto en la renovación como en la OFS o ministros o donde sea, tengo que machetearle mucho para poderle, tengo que leer y leer y leer para que se me pueda quedar. A veces luego aquí en la familia mi esposa, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto en los 15 años? Así ha sido una de las niñas. No me acuerdo. No me acuerdo hasta cuando me empiezan a decir poco a poco, es cuando digo, ah, sí, pero a mí
ese problema siempre lo he tenido. Y una vez le pregunté a mi mamá y dice, pues sí, una vez te caíste, te golpeaste en la cabeza, pero pues, digo, y me llevó al doctor, pues creo que sí. Y ya mi mamá ya es una señora ya grande, pero sí, yo batallo mucho, Rogelio, muchísimo, muchísimo. Tengo que volver a estudiar y estudiar para que se me vayan quedando las cosas. Ok, hermanito. No, con mucha paciencia. Téngase a usted mismo mucha paciencia, mucho amor. Pero por eso les digo que las maestras o maestros realmente son muy malvados, son muy duros. Y una palabra puede destruir la infancia o lo que usted piensa de, como dice, si la maestra le dijo es que usted no puede y esto haces todo mal y todo, es un ataque hacia usted. No, ¿sabes qué me pasó, Rogelio? Dígame, dígame. O ¿saben qué me pasó, hermanos? Que yo estaba en tercero de secundaria y apenas llevaba yo un mes cuando se dieron cuenta que el taller que yo tenía no era el que yo tenía que ejercer y me mandaron a otro taller, pero pasó el tiempo y le digo, pues ¿cómo voy a estudiar yo taquimecanografía? Le digo, sí tengo otro taller y se me pusieron pesados y ahí sí le exigí a mi mamá que fuera a hablar y todo, porque pues yo iba a salir ya de la secundaria. A mediados del semestre, con trabajos, estaba yo pasando el examen del primer año de secundaria de Taqui, pero no, se me empezó a dificultar, y por más que hablé con la maestra, con el director, que le decía, bueno, es que no, la culpa no es mía, la culpa es de ustedes porque ustedes me mandaron aquí. Y cómo es posible que ahorita ya me digan que voy a salir de la secundaria, me exijan que pase todos los exámenes de primero, segundo y tercero. Y para mí eso fue un trauma terrible. Y ya no quise saber más yo, nada, nada. Y mejor lo que hice fue estudiar mecánico. Tengo acabé la carrera de mecánico. Pero no, yo ya no quise estudiar más porque no, no, no. Para mí fue un trauma muy difícil. Imagínate que tú estés estudiando una carrera y que te digan, ¿sabes qué? Que esto no es otro. No, pues no. La verdad, eso fue un trauma para mí muy fuerte. Sí, hermanito, pues eso es lo importante que todos nuestros, de hecho el eje rector del análisis es hacer consciente lo inconsciente. Ese es su eje rector de nosotros los analistas, hacer consciente lo inconsciente para detectar muchas cosas que les pasaron, ¿no? Por eso siempre nos tenemos que referir a la infancia o en la adolescencia, pues es un periodo bastante difícil para el adolescente porque está creciendo, está viendo qué le gusta, qué no le gusta, las emociones, o sea, es una explosión de muchas cosas, ¿no? Y realmente es saber qué es estas heridas y ya cuando uno es consciente, trabajar con esas cosas. Como ahorita mi hermanito me dice, decir, esta herida que me hicieron, yo no la quiero, no es mía. Me hicieron una herida que yo no quiero. Yo no quiero, no la quiero en mi vida. Quiero darse cuenta de que fue algo que lo ocasionaron terceras personas. Y eso es llegar a un acuerdo con ustedes mismos. Pero ya formalmente después vamos a ver cómo sanar las heridas, para que sepan, pero se sana haciéndolas conscientes, de decir, como ahorita el hermanito, a mí me cuesta trabajo la escuela, me cuesta trabajo esto, tengo que tener mucha paciencia conmigo, usted mismo. Pero si alguien viene y le cuenta historias de, es que usted no puede, es que esto, eso, esas son heridas que usted tiene y tiene que ir sacando. Tiene que ir barriendo su casa, de adentro para afuera, de adentro para afuera. De decir, bueno, me cuesta trabajo, sí, yo no aprendo al mismo ritmo que mis demás compañeros. Se me dificulta ahorita mi hermanito que dice, tal vez los dedos y los tiene cortos y los tiene muy tensos, pues la taquimecanografía en ese tiempo, imagínense. Y es de decir, pues, o decir, aquí acuérdense aquí,
lo que uno puede hacer, pero también nosotros hay cosas que no podemos hacer. Si usted no tiene la habilidad para escribir, pues eso no es lo suyo. Por más que le exijan y lo traumen, pues no es lo suyo. No tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad. Y realmente uno como joven, como adolescente, pues ¿cómo se defiende? Por eso hay que ir con los papás de apóyame, ¿no? Apóyame y vamos a luchar juntos en contra de esto, ¿no, hermano? Entonces, son cosas que le sirven para usted mismo conocerse y ser muy paciente con usted mismo, de aprender poco a poquito, todos a ritmo. Por eso yo lo que les platico, quiero que sea como papilla, para que me entiendan, aunque me cachen un poquito la idea, nada más. Pero no es de que estemos bien o estemos mal, no, eso no. De hecho, en el análisis, pues no existe eso, no existe el bien y el mal, porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, aquí es justamente ser nosotros, ser nosotros. Esa es una palabra muy bonita que vamos a trabajar la próxima sesión en el análisis del ser. Es ser nosotros, no máscaras, no caretas, no hacerse los fuertes, no hacerse los yo puedo. No, aquí se vale fracturarse, hermanos. Aquí se vale caerse. De que, ay, pues me van a ver llorar. Aquí se vale. ¿Cómo de que no? Porque aquí trabajamos con el humano. O sea, somos seres que nos podemos fracturar. Por eso sin careta, sin máscara, sin nada. Por eso decir, como les decía de los miedos, ay, no, yo no voy a compartir mi miedo porque se van a burlar. Pues no, hermanitos. Si ustedes me dicen, es que me dicen, yo ya tengo 80 años y estoy grandote y fuerte, y me dan miedo los ratones, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa No, no nada. somos seres humanos. ¿Vale, hermano? Digo, somos seres humanos. Así es, sí. Por eso les digo aquí, sin máscaras, hermano, no tengan miedo a eso, no tengan miedo, porque es justamente permitir conocernos, permitir adentrarnos a con quién estoy a mi lado, con quién estoy a mi lado, ¿no? ¿Quién es con quién cuento, ¿no? Como les decía, ¿con quién cuento? Ah, con mi hermanito. Pero si ustedes no se conocen entre ustedes mismos, porque no se abren o tienen temor a que los hermanitos los juzguen, no, hermanos, no tengan miedo, no tengan miedo. Y si alguien se burla, pues mándenmelo de forma privada y van a ver cómo me los pongo. Van a ver. Que se burle porque él no puede hablar, por eso se burla. ¿Quién, hermana? Pues el que se burle de nosotros Ah, es porque bueno, no puede hablar. eso sí. Entonces, Hermano Rogelio. dígame. Sí, bueno, yo tengo el don, se puede decir, de la hipertimesia. Me acuerdo a los 5 meses, me acuerdo que dormía en una cuna de mi primera pesadilla. Me acuerdo de mis compañeros del jardín de niños, de la primaria, la secundaria, la vocacional, la carrera, la maestría. Y esto que dices del miedo, me acuerdo que en 4º año de primaria, muchos nos ha sucedido que no pasábamos al pizarrón porque nos daba miedo y que todo el mundo se burlaba de nosotros. Ah, ok. Sí. Entonces me acuerdo que, bueno, no pasa uno al pizarrón porque uno decía que es el ogro verde que te va a comer y que todos se van a burlar de ellos, ¿sí? O que no sabes multiplicar, las tablas de multiplicar que eran en 4º año de primaria. Uh-huh. Iban a decir que es un burro, ¿no? Que te iban a poner unas orejas de burro. Ay, qué horror. Pero sí me acuerdo de mis compañeros del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la profesional, de la maestría, ¿sí? Y ese es, bueno, la hipertimesia, ¿no? Ese don que se me ha dado. Uh-huh. Sí, hermano. Ay,
Fíjese que cuando me cuentan ciertas cosas de que los traumaron, me pone triste porque cómo las personas que pueden fracturar a los niños o desde pequeños generar cosas, o sea, son gente malvada, gente malvada. Y los propios compañeros de niñitos, hay niños que son malvados, hermanos, hay niños que son malvados. Hay niños que son malvados por cuestión de personalidad, o hay niños que pues, su propia familia los hace malvados, ¿no? Y atacan, y eso genera miedos o disturbios en el pensamiento. Entonces, si ustedes de pequeños también tuvieron muchas pesadillas, ahorita que decía mi hermanito que tuvo su primera pesadilla, pues son cosas que van afectando al día la percepción del consciente, que pues se refleja en las pesadillas, ¿no? En estas perspectivas. Pero fíjense qué tan importantes son las cosas que nos pasaron, que las recordamos después de tantos años, ¿no? De esa maestra, de ese compañero, de esa situación que nos generó un trauma. Y lo importante es curarlo, sanarlo y dejarlo ir para que no nos siga afectando a lo largo de nuestras vidas. Eso es muy importante. Ok, hermanitos, entonces, ya para acabar esto del iceberg, entonces los mecanismos de defensa pasan del inconsciente al consciente, los vamos a trabajar la otra sesión, y el super yo, que es lo que debo de hacer, el deber ser. El super yo, hermanos, por eso está entre la preconciencia y el inconsciente, porque el deber ser es una cuestión social, ética, de familia. Mi familia me dice que debo ser buena persona, mi familia me dice que no debo de robar, mi familia me dice que soy gordo, mi familia me dice que debo de bajar de peso, mi familia me dice que parezco hipopótamo. Eso, hermanos, está aquí, porque todo lo que nos dicen es el deber ser. Pero el deber ser, hermanos, es un constructo social. Por ejemplo, que diga, yo debo de ser delgado porque el estereotipo me dice que debo ser delgado. Y si no soy delgado, soy un hipopótamo y no merezco nada porque soy un panzón. Esos son el deber ser, y el deber ser es un constructo. Por eso no lo crean. No crean en los constructos. El deber ser es muy complicado hacerlo. Y el deber ser causa muchos problemas. Pero ya después con más calma lo vamos a analizar, el deber ser. Y eso lo vamos a ver en la perspectiva filosófica. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser? Pero ¿qué creen, hermanos? Nadie sabe cómo debemos ser. O sea, nadie sabe, nadie. Nadie sabe, ni los psiquiatras, ni los filósofos, no debemos ser. ¿Qué debemos ser? Pues, por eso uno está en la búsqueda del ser. Está en esa búsqueda del ser. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer en mi vida? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿No? Eso es el qué debo, ¿no? Y el ello, hermanos, es lo que quiero, pero está en el inconsciente, porque lo que quiero muchas veces es una cuestión de frustración, ¿no? Por eso lo que quiero está en el inconsciente, porque muchas veces uno puede decir, yo quiero algo que no puedo alcanzar, y es una frustración, y está en el inconsciente. Pero también lo que quiero es deseo, y el desear también es bueno, pero también hay que tener mucho cuidado con los deseos, porque se pueden volver traumas. Yo en mi vida nunca alcancé a estudiar lo que quería, y ahora trauma, porque no alcancé a hacer lo que yo me propuse. Y eso los puede generar una herida. Por eso está en el inconsciente. Pero hay que tener mucho cuidado con estos, porque lo que yo quiero, que es el deseo, y el deber ser como parte de la existencia, son muy complicados. Pero ya después los vamos a abordar formalmente para explicárselos y ver
ni que se vayan tanto para el extremo, ni tanto lo negativo, ¿no? Entonces, hermanitos, vamos a continuar. Ahora dejen ver, voy a ponerles, déjenme a ver si me aparece, sí que, bueno, a ver si me sale la estructura de las psiques, para nada más explicárselas. No, no me va a salir. Bueno, luego se las explico. No, no me sale el esquema. Bueno, luego se los explico. A ver, dejen ver, dejen probar con otra palabra. Quiero explicarles cómo son las psiques. La psique sana, la psique fragmentada y la psique sin vida. Uno pone algo y sale lo que quiere esta cosa. Ay, no, puros dolores de cabeza. Le pongo algo y me sale lo que él quiere. Entonces, ¿para qué me pregunta qué quiero buscar, verdad? Ay, no, cuántas cosas con este aparato. Bueno, hermanos, seguimos. Ya después lo vemos. Ya después lo analizamos. Las psiques. Ahora sí vamos a entrarle de lleno. Entonces, continuamos. Acuérdense, hermanitos, órale. Vámonos, acuérdense, trauma psicológico. ¿Sale? Recorrido histórico. La era de la histeria. Ahora sí vamos a poder ahondar bien en la histeria, por fin. ¿Saben por qué? Porque siempre ocupan la palabra histeria como si fuera así de, ve por un litro de leche al pura, ¿no? O sea, y luego, sí, es que me encanta, por eso amo a las personas, soy muy filántropo, las amo porque se sacan cada cosa de la manga que me impresiona, porque me encanta cómo las personas diagnostican a todo mundo. Tú eres histérica, tú eres neurótica, tú estás loca. Ay, me encanta porque me quitan mi trabajo. Me encanta cómo diagnostica. ¿Mm? Espero no me diagnostiquen a mí, ¿verdad? Porque pues yo soy el maestro, entonces aquí no permito que me diagnostique, ¿no? Porque van a decir, el primer neurótico es el maestro, ¿no? Es No, no, ¿cómo crees, Rogelio? No, el no. primer ejemplo. No, eso sí, no, yo sí les tengo que decir, todos estamos en neurosis, hasta yo estoy en neurosis, tengo que aceptarlo, estamos en neurosis todos. Pero me encanta escuchar cuando dicen, es que es bien bipolar, es que es esto, es el otro. ¿Y si, a poco sí saben qué es eso? No, nunca he trabajado. Yo cuando les voy a contar una historia para que vean. Yo cuando entré a trabajar, he trabajado en diferentes hospitales, estuve en el Hospital General, estoy en el Fray Bernardino, en el Ramón de la Fuente, en el área de urgencias de psiquiatría. ¿Y qué creen, hermanos? Mi primer acercamiento a mi trabajo profesional en el hospital psiquiátrico, me recibieron ahorcándome. Entonces, imagínense, mi primer día y me ahorcaron. Entonces, yo estaba bien contento, bien emocionado, y ya de pronto ya me tenía ahorcado un paciente que le dio un brote psicótico. Y imagínense qué buen día tuve, ¿no? Llegar, ¿cómo te fue? Pues nada más me intentaron matar, ¿no? Pero es justamente el acercamiento a la locura, ¿no? Entonces, ese sí son pacientes, bueno, me he enfocado más al trabajo de pacientes psiquiátricos, ya en la psiquiatría formal, en la psicología, entonces sí me ha tocado estar en áreas de internamiento, todo, pero muy interesante, ¿no? Eh, por eso, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los diagnósticos que se hacen. Pero me gusta porque al final del día son bagaje psicológico, psiquiátrico que se ocupa en el día al día, ¿no? En el día al día, ¿no? Pero realmente no saben, cuando digan que es bipolar, no saben qué es enfrentarse con alguien bipolar. No saben, hermanitos. No saben lo que les espera, ¿no? Entonces,
Son muchas situaciones bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, vámonos a la histeria. La histeria, hermanos, fue el primer término acuñado por Freud en el psicoanálisis. Fue el primer diagnóstico de trastorno mental. Fue el primer diagnóstico de la historia, hermanos, la histeria. Y la histeria, hermanos, en cuestión cronológica es en la época victoriana. Ahorita le voy a dar la fecha exacta, hermanitos. Fue en 1837. Fecha 1837 a 1901, la época victoriana. Fue en esa época ya se hablaba justamente de la histeria y fue el primer término acuñado, ¿no? Entonces, Sóbale esa pancita, sóbale, dile que ya se componga, vamos a hacer la oración. ¿qué está diciendo, hermano? ¿Que me quiere sobar mi pancito? ¿Qué dijo? No, hermano, yo, ¿cómo que me va a sobar la panza o a quién? Entonces, la histeria, ahora sí, acuérdense, época victoriana y fue el primer diagnóstico de la histeria. ¿Qué es esto? Charcot, hermanitos, también para que lo tengan históricamente, que lo deben de saber. Charcot fue un amigo de Freud. De hecho, Charcot fue un neurólogo francés, pero ¿qué creen? Charcot fue el pionero en la hipnosis. La hipnosis, tal vez la han visto en películas, en todo, que les hablaban, les ponían un péndulo y duérmete, duérmete, duérmete. Eso fue el principio de la hipnosis. La hipnosis que Charcot fue el primero que la dio y fue amigo de Freud, pero pues después hubieron chismes y diretes y pues se enojaron y, o sea, cada quien por su lado, ¿no? Pero justamente Charcot dio credibilidad al diagnóstico de histeria, ya que hasta ese entonces se creía que eran cuadros fingidos y teatralizados, que justamente aquí también se desemboca un término que se llama histrionismo. Histrionismo, que es un clúster de la personalidad. Las personas histriónicas son aquellas que cantan, bailan, que hacen teatro, que son actores, que les gusta la comedia, que les pica un mosquito y se tiran, me voy a morir, y gritan y todo. Esos son histriónicos, ¿no? Esos son las personas histriónicas. Focalizó su investigación en síntomas más parecidos a algún cuadro neurológico. No se interesaba en la vida interior de estas mujeres. Acuérdense que el término histeria fue abordado en las mujeres, no en los hombres. En los hombres no existe histeria, ¿no? Pierre, Janet y Freud, ¿no? Que les digo eran alumnos de Charcot, comprendieron la importancia de la historia de las pacientes y determinaron que era necesario hablar con ellas y escucharlas. ¿Sale, hermanitos? Entonces, justamente se dieron cuenta que no nada más era decir, pues tienes esto, te diagnostico, sino que se dieron cuenta que había que escuchar sus historias, qué les pasaba, qué sentían. Por eso el análisis es la cura a través de la palabra. ¿Qué les pasa a los pacientes? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Trabajar con sus heridas. Eso es el principio, la escucha activa, escuchar. Por eso de aquí fue el primer evento clínico de toda la historia. Fue el primer evento clínico de toda la historia, ¿no? En 1980, ambos alumnos, que es ya Pierre y Freud, llegaron a una idéntica conclusión.
La histeria era causada por un trauma psicológico, o sea, una herida. Este provocaba un estado alterado de la conciencia que inducía a su vez los síntomas. Janet Pierre le puso el término de disociación. Afirmó que las pacientes eran gobernadas por ideas fijas subconscientes, que eran los recuerdos de los eventos traumáticos. Pongan mucha atención, hermanitos, no se me pierdan, porque esto es el fundamento principal para entender de dónde vienen los traumas. Imagínense, aquí ya hablamos que afirmaban que los pacientes eran gobernados por ideas fijas subconscientes. Acuérdense, el subconsciente, abajo de la conciencia, abajo de la conciencia. Entonces, ahí estaba. Y aparte estaban acompañados de recuerdos traumáticos, ¿no? Bruyère y Freud encontraron algo que le conocieron como el double de la conciencia o la conciencia doble. Las histéricas sufren de reminiscencias del trauma. ¿Qué reminiscencia, hermanos? Pequeñitos fragmentos que quedaron. Pequeñitos fragmentos que no sanó completamente. O sea, quedaron pequeñitas cosas de ese trauma en la conciencia. Ambos utilizaron la psicoterapia hablada, que es el análisis psicológico por Janet y psicoanálisis por Freud. ¿Sale, hermanitos? Entonces, como cuando les digo psicoanálisis o análisis es psicoterapia hablada, o sea, hablar. Análisis de la conciencia, ¿no? Miren qué padre, hasta me sirve porque refresco mis hace años que estoy en la carrera, ya se me olvidar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es de dónde viene este término? ¿Sale, hermanitos? Entonces, acuérdense que la histeria fue el primer diagnóstico hecho por Freud y Pierre, y decían que eran ideas fijas del subconsciente acompañados de traumas, y Freud y Bruyère decían que eran reminiscencias del trauma, o sea, quedaron pequeñas cosas que todavía les generaba problemas. Y les doy un ejemplo en el ser cotidiano. Cuando se muere alguien, hermanos, que ustedes quieren, que aman mucho, y pasa obviamente su duelo, y dicen, bueno, pues ya lo superé, pero escuchan su nombre y lloran, entonces quiere decir que no lo han superado. ¿Eso qué quiere decir? Hay reminiscencias en el inconsciente, ¿sí me entienden? Que no quedaron completamente sanadas y generan problemas. Entonces, por eso es la importancia, ¿no? Entonces, hermanitos, Freud propuso una teoría referente a la etiología de la histeria, en que dejaba claro que era causada por una experiencia sexual. Caray, no te me muevas. Prematuras, aunque no estaba determinado el término trauma. Se piensa que se hacía referencia a como episodio traumático. No obstante, luego de cambiar de contexto, ya no atendía a pacientes prostitutas o mendigas, sino a lo mejor de la sociedad austriaca. Encontraba las mismas historias de incesto y abusos, el mismo episodio traumático. Freud empezó a trabajar con prostitutas y con indigentes, ¿no? Para ver la locura. Acuérdense, hermanos, que la locura en los tiempos del medioevo, acuérdense que estaba el barco de los locos. ¿Y a quién subían? A las prostitutas, a los mendigos, a todos estos. Entonces, por eso empezó a trabajar con ellas primero, porque se pensaba que ellas estaban locas, ¿no? Y acuérdense que Freud era alemán, y pues trabajó en Alemania, pero también trabajó en Austria, en París, en toda Europa, ¿no? Y pues tenía pacientes que pues eran de alto valor por tener dinero, ¿no? Con pacientes ricos, por así decirlo. Pero ¿qué creen? Aquí les va algo importante, hermanos. Freud, cuando estaba trabajando con el inconsciente, descubría que todos, absolutamente todas,
eran violados o tenían un abuso sexual. Siempre, siempre descubría lo mismo. Entonces ahí se dio cuenta de decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿todos en Europa violan a sus hijos o por qué? Fue ahí que justamente Freud desistiera de su teoría en la época, en la experiencia sexual. O sea, dijo, esta perspectiva no sirve. Pero les estoy hablando aquí, porque no lo pone, pero contextualmente es de el análisis, ay, se me fue el término, de Charcot, del, ay, se me fue el término ahorita, de pensar, se me fue el término, a ver, hermanitos, del que les digo que, de la hipnosis, de la hipnosis. Cuando hipnotizaba a los pacientes, todos tenían traumas sexuales. Entonces se dio cuenta que justamente la hipnosis no servía. Entonces ahí fue cuando dijo, esta teoría no sirve y la dejó a un lado, ¿no? Pero cambió la teoría afirmando que los síntomas de la histeria eran fantasías inventadas por sus pacientes. Esto se debió al no enfrentamiento con una sociedad político-patriarcal y con las creencias de esa época, para que los actos perversos de abuso eran inaceptables. Por eso construyó la tesis de que todas las fantasías que habían sido tomadas, que todas las fantasías que habían sido tomadas como verdades. Acuérdense, bueno, la fantasía, hermanos, entra en el plano de la preconciencia, de la ilusión, porque en la preconciencia pues podemos crear historias que realmente no han pasado. Por eso yo les decía al inicio de la sesión, ¿qué tan fiables son sus recuerdos? ¿Qué tan fiables son? Porque obviamente ustedes pueden inventar un trauma que nunca existió, como le pasó a Freud cuando se dio cuenta que todos los traumas eran inventados, ¿no? O sea, sí tenían algo, pero no habían sido violadas ni abusadas. ¿Pero por qué se fue al abuso? Pues obviamente por la sociedad. O sea, proyectaron su histeria en cosas que no existían, no existieron. Entonces, por eso les digo, tienen que saber qué tan fiables son los recuerdos. Si no son fiables, mejor no decirlo. Es mejor decir en el análisis, no sé, a decir sí sé, pero no sé si es verdad. Porque entonces nos vamos a trabajar con mentiras. Y pues no llegamos a ninguna conclusión. Mejor no sé y ya ahí le paramos y nos vamos con otra cosa, ¿no? Por eso les digo. Pierre mantuvo su postura, pero pues no fue escuchado porque ya Freud decía no sirve y pues no va por ahí, ¿no? Por un siglo más, estas pacientes fueron silenciadas y se retrasó el estudio y las conciencias del trauma psicológico. Entonces, hermanitos, imagínense, un siglo más fue dejado en teoría descartada el estudio del trauma psicológico, porque realmente Freud dijo, no va por aquí, algo está pasando y por aquí no es la respuesta. Y pues Pierre Janet dijo, sí es por aquí, y pues ya no le escucharon y pues la teoría fue sepultada la histeria. También la histeria, el término era histeria gatuna. La histeria gatuna le pusieron así porque las mujeres se alteraban mucho y arañaban. Entonces le decían que eran histéricas gatunas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hermanitos, van agarrando el hilo, ¿todo bien? Acuérdense. Entonces, hermanitos, la histeria se descartó, acuérdense, quedó descartada la histeria, dijeron, la histeria no va por aquí, no estamos encontrando nada, entonces no sirve la teoría, se descartó. Después de un siglo, hermanos, por eso de aquí viene el término, de las ruinas, o sea, de lo poquito que se podía rescatar, que sí tenían traumas inconscientes,
Pues aquí viene. De las ruinas de la teoría traumática de la histeria nace el psicoanálisis, basado en la negación de la realidad, estudios de la fantasía, el deseo, aislado de la realidad de la experiencia. Freud negó todo lo observado y afirmó que las fantasías tienen una realidad psíquica determinante. Entonces, eso es lo que cabe resaltar, hermanitos. De las ruinas de la teoría de la histeria nació el psicoanálisis, justamente negando la realidad y trabajando primero con las fantasías, que justamente es la realidad psíquica. O sea, ahí es cuando Freud descubre el inconsciente. Cuando históricamente, hermanos, se descubrió que teníamos un inconsciente, que funcionamos con la conciencia, con el preconsciente y con el inconsciente. Que justamente el inconsciente es donde se guardaban, pues, todos estos traumas, ¿no? ¿Qué les pasaba a esas chicas? ¿Por qué esas chicas en la época victoriana se ponían mal? ¿Por qué se alteraban? ¿Por qué sentían que el brazo bueno, en la histeria victoriana, hermanitos, las pacientes tenían algo que se conoce como hiperestesia. La hiperestesia es que sentían que el brazo se les dormía o que las piernas se les dormían, que no podían caminar, y pues decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Por eso acuérdense que Jean-Pierre también quería, o Charcot, que era neurólogo, pues querían irse porque algo en el cerebro estaba mal. Se golpearon o algo les pasó, pero como decían, pues no hay nada neurológico. Freud también fue neurólogo y fue psiquiatra, para contexto histórico. Fue neurólogo y fue psiquiatra. Entonces decían, bueno, pues ¿por qué se ponen mal? ¿Qué les está pasando, no? No se pegaron, tienen una familia decente, ¿por qué se botaron de la realidad? ¿Qué les pasó? Entonces es ahí donde nace el análisis, ¿no? Ahí es donde nace esto. ¿Sale, hermanitos? Otro término que pasó al olvido fue el de disociación. Actualmente se sabe que es parte de un continuum con el trastorno de estrés postraumático. En 1980 se describió el trastorno de personalidad múltiple y luego se llamó trastorno disociativo de la identidad y luego desaparece completamente. Bueno, esta es la historia, hermanitos, un poquito clínica del término de disociación de Jean-Pierre, ¿no? Si a alguien les interesa, hermanos, les recomiendo dos películas. Una película que se llama Civil con Y, está en YouTube, y esa fue la primer paciente en la historia con trastorno de personalidad múltiple. De hecho, Civil tenía más de 23 personalidades. Imagínense, más de 23 personalidades. Y uno que tiene una, no puede con ella, imagínense, con 23. No, era la locura. Era la locura. Si uno apenas puede con uno mismo y a veces uno mismo no se soporta, ahora imagínense tener 23, no, hermanitos. Entonces, si les interesa bien la película, se llama Civil, está bien interesante, está en YouTube. Y otra película que tal vez algunos ya hayan visto es la de Desfragmentado, ¿no? Que está creo que en Netflix todavía, o si la pueden buscar, así se llama, Desfragmentado, y habla de una persona que tiene personalidades múltiples, ¿no? Entonces, pues, por eso les digo que el término máscara es esta careta, o sea, uno no sabe con quién está hablando, ¿no? De decir, oye, ya me dijo el hermano que puedes tener personalidades múltiples, si en verdad eres tú, ¿con cuál de todas tus personalidades estoy hablando, no? Por eso no, por eso les digo, ya ven qué interesante está todo esto. Por eso yo me voy con cuidado con ustedes, hermanitos. Primero los analizo y ya después nos hacemos amigos. Ay, Dios mío. Déjenme primero analizarlos, ya después
Ya digo, sí, somos amigos. ¿No? No quiero que me vayan a ahorcar aquí en la fraternidad, entonces mejor me voy con cuidado. Entonces, ese término, hermanitos, de Jean-Pierre, pues fue rescatado y hasta la fecha, se llama trastorno disociativo de la identidad, que está en el libro DSM-4, bueno, que nosotros ocupamos, pero ya el término ya desapareció. Ahorita en el DSM-5 ya no existe este término, sino se mantuvo, o bueno, se mantiene como trastorno múltiple disociativo de la personalidad. Es ahorita así como se conoce, o sea, ha ido cambiando su terminología, pero pues sí, en el DSM-5 pues está el trastorno de la personalidad múltiple, ¿no? Que se describió en 1980, pero de aún así continúa, ¿no? Entonces, pues este término como cuestión histórica, hermanitos, pues imagínense, sí logró rescatarse y pues ahorita se ocupa en el diagnóstico clínico, que es el trastorno personalidad. Es que quiero trastorno de personalidad múltiple. Dejen ver si está trastorno disociativo. Es que estoy checando aquí en el libro. Sí. ¿Cuál es el del DSM-5? Sí. Trastorno de identidad disociativo. Sí, bueno, hay diferentes terminologías, pero sí, está vigente. Está vigente. Sí, ya vi. Ahorita en la actualidad, dejen ver aquí cuál es trastorno disociativo de la identidad. Sí, ahorita en el DSM-5 es trastorno de identidad disociativo. Ese es el de ahorita. Ay, es que los psiquiatras cada año sacan el nuevo libro de trastornos mentales a ver qué mete y luego cambian todo, ¿no? Cada año salen nuevos trastornos, hermanitos. Cada año salen nuevos. Ahora a ver qué este nuevo año, qué los psiquiatras van a volver a meter en el libro, ¿no? Se va Ahora a yo creo llamar que trastorno de COVID. No es cierto. pues no, ese ya lo tenemos, que es el trastorno por estrés postraumático. Ese ya está. Pero les digo algo nuevo, ¿qué se imaginan? No sé, yo creo que ahora chuparse el dedo también va a ser un trauma, no sé. Siempre, todos los años me sorprenden con las nuevas cosas que sacan. Todos los años me sorprenden, ¿no? Entonces, hermanitos, pues el diagnóstico de la histeria dados por Freud y otros autores de la época, actualmente a estos trastornos, que es el DSM, están aquí. Trastorno de somatización, que es cuando sientes algo en tu cuerpo, o lo somatizas, que le conocemos como a sí mismo. Bueno, déjenme pensar el otro término que es. Dejen pensar, somático. Psicosomático, es el término. Psicosomático, o sea, mente y cuerpo. Que dicen, siento que me hormiguean las manos, me siento cansado, me siento que me voy a desmayar, me siento ansioso. Eso se llama psicosomático o trastorno de somatización. Que lo que uno tiene en la mente, el cuerpo lo somatiza. Siento que me hormiguean las manos, que se me duerme el brazo, que no sé qué tantas cosas. Me tiembla el párpado, me dio parálisis facial, siento que me hormiguea atrás la cabeza. Eso, hermanos, es somatización. Entonces, acuérdense que en la histeria es lo mismo que les pasaba a las chicas, ¿no? Y ahorita están vigentes esos términos. Trastorno borderline de la personalidad, pues es otro término que también está presente ahorita, que justamente es el trastorno límite de la personalidad, que se le conoce como maníaco depresivos.
¿Qué quiere decir eso? Están en la manía, o sea, están felices, quieren hacer mil cosas, están muy contentos, se quieren comer al mundo, pero en segundos se deprimen y ya se quieren aventar por la ventana. Ese es el trastorno borderline de la personalidad o trastorno maníaco depresivo. Y el trastorno disociativo de la identidad, que justamente es el que estamos comentando, que es el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Que ahorita justamente es trastorno de identidad disociativo. Ah, sí, es el que acabo de buscar, que es disociativo de la identidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Disocian, o sea, no saben quiénes son, no saben quiénes son ellos. Los que tienen trastorno de personalidad múltiple, que ahorita correctamente es disociativo de la identidad, no saben que tienen eso, ¿eh? Las personas que tienen el trastorno múltiple no saben que tienen diferentes personalidades. No saben, ¿eh? Hasta que llegan con un psiquiatra, un psicólogo, puede descubrirlo. O tal vez la familia o ciertas veces se den cuenta. ¿Y saben cómo se dan cuenta? Porque se visten de otra manera, les cambian la voz. Y de hecho, ¿qué creen? Es tan impresionante, pero los que tienen trastorno tienen diferentes trabajos. O sea, depende de su personalidad. Es como ahorita yo digo, un ejemplo. Ahorita les doy clases, pero ahorita me visto y me voy a trabajar de granjero. Y al ratito me visto y me voy a trabajar de taxista. Pero no es de que cambien de oficios, ¿eh? Es cambian de personalidad. Cambian de personalidad. O dicen, ahorita se comportan como adultos y después cambian y se comportan como bebés. Se ponen pañales, biberones. Así es bien extraño. Por eso siempre les digo, caras vemos, mañas no sabemos. Entonces, por eso les digo, ahorita no se vayan a ir a tomar su mamila, porque pues, puede pasar, ¿no? Ya hasta cuando en presencial, ¿no? Que tal vez una vez allí en la iglesia y, ay, oye hermano, traes ahí una mamila, se te ve como un biberón y ahí lo van a ocultar. No, no es nada, no es nada, ¿no? Y guardan su chupón. Miren, hermanos, a mí no me espanta, o sea, yo convivo con todo esto, por eso a mí se me hace cotidiano, la locura al final del día, ¿no? Ay, ahora sí viene lo bueno, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Ahora sí, hermanitos, después de la histeria, acuérdense, la histeria fue el primer diagnóstico clínico dado por Freud y por Jean-Pierre. Descubrieron que se tenía que hablar con las chicas, ¿no? Se descartó por casi un siglo, no tanto de un siglo, un poquito menos de tiempo, y de las ruinas de la histeria surge el análisis, ¿no? Entonces, hermanitos, ahora sí nos vamos, ahora sí, a que ustedes conozcan qué es la neurosis. Este término que se ocupa en todos los días, ¿no? ¿De dónde viene la palabra neurosis, neurasténico, neurasténica? ¿Qué es? ¿No? Luego ahí veo las calles que dicen neuróticos anónimos, ¿no? Yo digo, ¿cómo un ciego va a querer otro ciego? Ay, no, de veras, ¿no? Tengan mucho cuidado si quieren entrar a esas sectas, tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque ¿cómo un neurótico va a guiar a otro? No, está difícil, ¿no? Entonces, no vayan a esos lugares de neuróticos anónimos, ¿no? Tengan mucho cuidado. Entonces, empezamos, hermanos, con la neurosis de combate o la neurosis de guerra, o lo que se conoce como shell shock o shock de artillería. ¿Por qué, hermanos? Porque la neurosis, ¿dónde creen que empezó? En la guerra. Los primeros neuróticos fueron en la guerra. Entonces, de ahí, pues acuérdense que estamos hablando, si mi memoria no me falla, 1941,
fue cuando Hitler ya estaba en el Partido Socialista, y pues de ahí empieza la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, déjeme ver para refrescar. Ay, no es cierto, le estoy mintiendo. Sí, fue en 28 de julio de 1914, y yo estaba con 1924. Bueno, me falló un número. Entonces empieza el Holocausto, lo bélico, ¿no? Fue el 28 de julio de 1914, la Primera Guerra Mundial, y fue justamente los traumas que vamos a ver en la guerra, ¿no? Nada más déjenme ver cuándo fue la segunda para tener el contexto histórico. 1939 fue 1 de septiembre de 1939 y acaba en 2 de septiembre de 1945. Miren qué interesante, ¿no? Empezó el 1 de septiembre y acabó un montón de años después, el 2 de septiembre. O sea, el día de ayer, hace muchos años, acabó la Guerra Mundial. ¿Se dieron cuenta? Pues ayer fue 2 de septiembre. De hecho, creo que se conmemoró esta parte del 2 de septiembre. ¿Ya ven cómo es esta parte de la historia? O sea, no tiene mucho tiempo que fue la Guerra Mundial. No tiene mucho tiempo. Está a la vuelta de la esquina todo esto. Entonces, hermanitos, ¿dónde empezó la neurosis? Acuérdense que antes de la guerra ya estaba la histeria. Bueno, ya estaban descubriendo la histeria y el psicoanálisis. Entonces, durante la guerra, muchos soldados eran forzados a quedar encerrados con una amenaza de aniquilación o ser testigos de mutilaciones y muertes de sus camaradas, ¿no? El término camarada, hermanos, viene justamente de la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí viene el término camarada, ¿no? Amigo, fraterno también, ¿no? De hecho, la palabra, ¿sí saben de dónde viene la palabra fraternidad? ¿O no saben? Ustedes nada más dicen, ay, sí, somos fraternos porque el hermano dice, ¿no? A ver, hermanitos, ¿de dónde viene la palabra fraternidad? Ya de una vez para reprobarlos. Uy, no, hermanitos. No, estamos mal. Estamos mal. ¿Qué pasó, hermanito Chema, con eso de que no saben, Miren. No saben cómo. Le paso el recado, Porque... ¿Qué es lo que somos? Fraterno, amistad, hermandad. O sea, sí saben, nada más que no quieren hablar. No, hermanito, ya le paso el reclamo para que vean sus alumnos que... Cuando estaba la guerra, hermanitos, no sé si recuerdan en Francia justamente cuál era su logo de ellos. ¿No recuerdan en la guerra cuál era? Que era fraternité, que era la fraternidad. ¿Cuál más? Igualdad. Ajá, la igualaté, que es la igualdad, y falta uno. Libertad. Era fuerza y unión. Así es. Fraternité, igualaté y liberté, ¿no? Era su logo de ellos en la guerra, ¿no? Entonces, ay, lo bueno que yo no estoy aquí, hermanos, porque si no, yo sí ya lo repruebo de plano. Ya la fraternidad y son fraternos y tache. Entonces, la fraternidad, hermanos, viene de
esas tres cosas también, de estar juntos, de solidaridad, ¿no? Entonces, imagínense qué bonito que cuando, bueno, no la guerra es bonita, pero tenían ese lema de ser fraternos, de tener igualdad y libertad, ¿no? Entonces, el término camaradas ya después viene acuñado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que justamente la URSS, hermanos, terminó en junio de 1991. No recuerdo si fue el 1 de junio o de 1991, cuando Mikhail Gorbachev renunció al Kremlin, y pues fue el último día que ondeó la bandera de la URSS en el Kremlin, ¿no? Una unión, pues la URSS fue la que venció a Alemania, ¿no? Entonces, muy padres los camaradas rusos, ¿no? Entonces, pues ahí viene el término camarada, ¿no? Para que tengan una idea. Oye, y en vez si nos llamamos fraternidad, ¿qué tal camaradas, no? La camarada de San Juan Bautista, los camaradas, sería bueno, No la porque unión. tienen el contexto comunista y nos pueden mal mirar. Ay, hermanita, también, pues nos volvemos comunistas, ¿cómo no? No ¿Cómo porque no? seríamos ateos y entonces iríamos en contra de nuestro ser. No, hermano, pues somos comunistas religiosos, somos Nos volvemos radicales. de la teología de la liberación. Ah, sí, sí, sí. Mira, hermanita, pero como podemos inventar lo que queramos, podemos ser lo que queramos. Tenemos nuestro voto de ser fieles siempre al Evangelio, hermano Rogelio. Ah, bueno, sí, pero no Podemos inventar nada nuevo que no sea el Evangelio. Bueno, no, el Evangelio. No, eso sí, sí, hermanita, pero podemos transformar muchas cosas. No digo de transformar el Evangelio, pero podemos transformarnos en el ser, que es por eso, sí, por eso podemos transformarnos. Imagínate, si ya hay personas que dicen que son gatos o perros, que Oye, son sí, eso está bien loco. ¿Eso dónde entraría? ¿En qué tipo de trastorno? Porque, bueno, hermanos, los que no sepan, como hay personas que ya no se identifican como no binarias, ya saben que yo no soy hombre ni soy mujer, yo soy compañera. También hay personas que ya no se identifican como seres humanos. Hay personas que se identifican desde alien, gatos, perros, jirafas, y actúan como tales. Hay una persona que se identifica como gato y camina en cuatro patas, come comida de gato, o sea, todo de gato, ¿no? Y personas que se identifican como reptiles. Es más, déjenme buscarles yo otro tema, ¿no? En lo que la Rogelio transespecie. Exactamente. Son los transespecie, que son personas que dicen que ya no son humanos, sino que son otra cosa, que son perros, gatos, elefantes, y se le conoce como transespecie. Y entraría en el trastorno, bueno, sí, se le conoce como un trastorno mental, pero entra en un perfil de parafilia o de fetiche, puede ser parafilia o fetiche, y es transespecie. Y pues ni modo, ¿no? Ah, ¿la estás buscando, hermanita? Ah, mire, ahí está, el transespecie. Sí, del señor que es perro, ¿no? Y se pone su traje y todo. Ah, mire, ese tiene su de zorro, ¿no? Uh-huh. Sí. El asunto también de esto, y que es importante a la luz del Evangelio mostrarlo, y a partir de como de la experiencia y de la enseñanza de la iglesia, es la falta de reconocimiento que tenemos en nuestra dignidad de seres humanos, ¿no? O sea, ya Rogelio nos explicará como todo esto que dice de los trastornos psicológicos, pero ya aterrizándolos en la parte de la revelación, ya en la parte religiosa que nos toca, es como a veces el ser humano se desfigura tanto a sí mismo que pierde eso que es en lo más profundo, que es el reflejo de Dios, ¿no? El reflejo, la imagen y la semejanza de Dios, que es su propia dignidad. Y se va alterando tanto a sí mismo, se va deformando tanto a sí mismo
que pues termina siendo nada, ¿no? En esta misma búsqueda termina por no ser nada. ¿Tú qué piensas, hermano Rogelio? Hermano Rogelio. Billy, creo que ya definiste el ser. Ah, no es cierto. Todo en contra de Bildo Negro. Sí. Sí, hermano, entonces por eso es el análisis de lo que es el ser es muy complejo, o sea, es muy complejo, pero realmente aquí bien les hago una pregunta entonces, ¿no? O sea, ahorita que salió este pequeño término, pues obviamente si él se define así en su ser, hay que aceptarlo, porque entonces si no lo aceptamos, lo estamos rechazando, ¿no? O sea, imagínense, ese es un problema de ética. Si la persona se define como transespecie y dice, yo no soy humano, yo soy un perro, pero pues me tienen que aceptar, ¿no? Pero ahí entran muchos pensamientos, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar, ahí no entraría esto que dice el Papa Francisco de amamos al pecador más no al pecado, ¿sabes? O sea, como, sí está bien, te aceptamos, te acogemos, pero te ayudamos a sanar eso que te hace no reconocer lo que eres, al final del día, un ser humano. Ya deja tu hombre o mujer, un ser humano. Sí. Es que justamente eso, hermana, entra en un problema ya de una perspectiva filosófica, moral, ética, religiosa, porque primero para eso hay que definir el ser, ¿no? Y realmente, si esta persona en su ser dice, yo soy un perro en un cuerpo de un humano que no quiero, pues obviamente, o realmente tiene un trastorno mental disociativo que no sabe diferir que es humano y le gustan los perros, pero no puede convertirse en un perro, pero realmente hay personas, hermana, que realmente no tienen un trastorno mental y dicen, yo soy un perro. Entonces, es ahí cuando psicológicamente o psiquiátricamente se dice, ok, se está reconociendo en su ser como otra identidad que realmente, pues la ley pues, lo tiene que aceptar, ¿no? Porque justamente se está haciendo la jurisprudencia para meter la transespecie en la ley, ¿no? Como otro género y pues darles pues su protección, ¿no? Como personas. Pero realmente... Si se están identificando como transespecies, entonces no son personas. Entonces, ¿cuál sería la jurisprudencia que tendría que acogerlos? Los reglamentos, en este caso, por ejemplo, el que se identifica como perro, tendría que acogerse a las leyes de protección a los animales, porque digo, bajo esta misma lógica de que ellos no se reconocen como seres humanos, pues no podrían tener derechos humanos, en tanto que no son seres humanos, ¿no? Y en este mismo aspecto, no se podría apelar a la biología, o sea, como decir, no eres un perro, no tienes cola de perro, no ladras, no, o sea, biológicamente tu genética no es la de un perro, es la de un humano. Ya deja tu hombre o mujer, la de un humano. ¿Qué tal si te muerde? Ah, no es cierto. O sea, que me puede morder, pero pues, y me puede mover la cola, pero, bueno, el trasero, pero, o sea, creo que es como un tema como muy peculiar, y yo te lo digo más allá de que yo esté a favor o en contra de este tipo de cosas, en el sentido de que es algo que nosotros como iglesia y como, en este caso, franciscanos, como iglesia, como bautizados, tendríamos que tener esa conciencia, ¿sabes? Como de saber cómo acogerles, ¿no? Porque es muy fácil de lo que yo te decía, un no, ¿no? Por eso hasta te puse como un poquito como argumentándote lo que las demás personas podrían argumentar, ¿no? Pero justamente que tengamos esta conciencia de que no es blanco y negro, sino que va más allá, que puede ser un trastorno, como tú dices, un trastorno de la mente o podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Nosotros como cristianos, como católicos,
tenemos una plena conciencia de cuál es nuestra dignidad, de cómo nos reconocemos y cómo nos construimos como imagen y semejanza de Dios a partir de que somos creación suya, ¿no? Y a partir del anuncio del Evangelio estamos llamando a nuestros hermanos en principio a reconocerse como ellos mismos, como creación de Dios, ¿no? Pero en el Inter hay muchas cosas, ¿no? Podríamos recordar ahí esta cita de la Biblia que dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Entonces, eso, más allá de argumentar a favor o en contra, es como de que tenemos que ser conscientes de todo este tipo de cosas para acoger, ¿no? Sea una persona con un trastorno bipolar, esquizofrénico, transespecie, transexual, transgénero, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas. Tenemos que saber cómo acogerlos desde el amor de Cristo, más allá como de conocer que existe para acogerlos. Y en este acoger, saber cómo evangelizar a estas personas, sin rechazarlas, ¿no? Sin cerrar la puerta en la cara en un principio. Y ya. Pues sí, hermana, digo, es lo que te comentaba, en la perspectiva, por ejemplo, de la jurisprudencia, cuando ya ahorita en la Suprema Corte de Justicia, cuando se toma una decisión de jurisprudencia desde la perspectiva antropológica, pues créeme que está el comité de psiquiatría, está el comité de psicología, están los abogados, están muchos especialistas para tomar una decisión respecto a eso. Porque obviamente antes pues se legislaba y eran abogados, pero no sabían del tema, ¿no? Entonces, pues en esa situación es como la comunidad. La comunidad exige leyes para ellos como comunidad, no como personas. Exigen leyes, jurisprudencia como comunidad, fuera de la perspectiva de los derechos humanos. Porque los derechos humanos están para todos. O sea, seas lo que seas. Pero la jurisprudencia en la cuestión de que los denigran, que no les dan trabajo por ser trans, por ser gays, y todo eso, necesitan justamente una protección extrajurídica para ese tipo de comunidades. De hecho, los transespecies son comunidades o contraculturas que necesitan una protección porque justamente el Decálogo de Derechos Humanos, que ahorita está, los cataloga como personas vulnerables. Entonces, como son comunidades vulnerables, exigen una jurisprudencia diferente. Es como, por ejemplo, como tú decías, yo soy transespecie y soy un perro, pero tengo el mismo derecho de trabajar o de hacer una función sin que me discriminen por ser eso. Entonces, ya esto depende también de cómo piensa esa persona, ¿no? De cómo se viva realmente, ¿no? Si se vive como perro, si coma qué cosas, si quiera trabajar, si no quiera trabajar, pero lo que se busca es no discriminación. De hecho, Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a eso. O sea, la comunidad gay, las comunidades indígenas, todas las situaciones que son vulnerables, se busca una protección extra porque son vulnerables. Entonces, es justamente que se debe legislar todas estas nuevas cosas que van saliendo. De la transespecie, pues se debe legislar qué derechos se le pueden otorgar o no en cuestiones de situaciones jurídicas. Por ejemplo, por eso te decía el comentario de la comunidad. La comunidad son personas humanas, son seres vivos, pero tienen diferentes pensamientos a la cultura en general. Por eso a ellos se les hizo jurisprudencia para que se pudieran casar. Porque si nos ponemos, pues son seres humanos, tienen los mismos derechos. No, no es cierto. Como persona homosexual no tiene los mismos derechos. Por hecho, ellos luchan por ser igualitarios. Yo digo, yo pertenezco a la comunidad o no pertenezco, pero tengo derecho a casarme, ¿no? Entonces, por eso buscan legislaciones para ellos como personas de diferentes culturas o de contraculturas o la comunidad en específico.
Y ya ahorita en el siglo XXI, pues se debe de legislar todo se debe de legislar. Entonces, eh, pues es un tema complejo, hermana, pero sí hay muchas dudas respecto a eso, y más como uno en una perspectiva religiosa, ¿no? Que hay diferentes situaciones, como ahorita lo dijiste, de la identidad y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero lo que digo, si llega a la iglesia una persona transespecie y diga, soy transespecie, pero creo en Dios, y a poco no se le va a negar algo, ¿no? O un transexual o todo esto, decir, pues soy bautizado, tengo lo mismo que ustedes, ¿no? ¿Por qué voy a ser diferente? O quiero conocer qué hablan, qué platican. Tal vez en esa plática, hermana, exista una transformación y digan, pues estaba equivocado, ¿no? O tal vez diga, pues me agrada su cotorreo, pero voy a seguir siendo lo que yo soy. Y es ahí donde decimos, te aceptamos y te amamos, tal y como eres, porque ese es su ser, te aceptamos, ¿no? Y justamente es la aceptación de esas personas, ¿no? Y saber cómo tratarlas también, ¿no? De decir, pues, ¿qué onda traes en tu pensamiento, no? ¿Qué locuras traes? Pues compártelas. Tal vez no esté de acuerdo con ellas, pero te respeto, ¿no? Eso es algo muy padre, decir, no estoy de acuerdo con pero te respeto y soy capaz de escucharte. Aunque no me agrade, soy capaz de escucharte. Y tal vez si me pides un consejo, te lo doy, ¿no? Por eso justamente yo, en la perspectiva que les voy enseñando, pues trato de ser lo más laico posible. Ser laico para que veamos las bases antropológicas, porque si me meto a la religión, pues se pierde todo. Ya es otro salto más, ¿no? Por eso les digo, como humanos, pues tenemos que entender la locura, por eso les platico de la locura, para que sepamos que estamos en la locura, ¿no? El mundo patas para arriba, ¿no? Pero pues tenemos que entender que hay gente que piensa diferente, que tiene un trastorno mental, que está enloquecido, y pues aún así los tenemos que aceptar, ¿no? Los tenemos que escuchar. eh, y por eso te digo, hermano, yo creo que más lo que se comenta es lo que transforma, ¿no? En esta situación, porque si uno llega a decir, tú estás mal, pues tú quién eres para decirme que estoy mal, ¿no? Roger, aparte, yo digo que no es que estemos locos, sino cada quien tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra Sí. propia idea de vida y pues nuestra historia de vida, que es lo que hemos visto, pues nos marca y algunos pensamientos, aunque la mayoría los acepta, pues yo no los acepto por algo, ¿no? Y para cambiarlos, transformarlos, pues lo que dices, pues hay que platicarlo mucho, ¿no? Los 4 pilares, hermanos, ser humano, que no permiten la transformación es el orgullo, el prejuicio, la vanidad y la envidia. Esos son los 4 grandes pilares que evitan la transformación del ser humano. ¿Lo puedes volver a decir? El Sí, orgullo. hermanita, el orgullo, el prejuicio, la vanidad y la envidia. Ajá. Pues, Antropológico. yo creo que yo tengo que trabajar mucho el prejuicio. Bueno, de los otros también, pero más. Y justamente el prejuicio es eso, ¿no? De que uno en la iglesia, pues, entra un chico tatuado o con unos piercing o con la lengua bífida, ¿no? Que ahorita nos enseñó la imagen, ¿no? Que uno hasta dice, ay, no, ha de ser satánico, quién sabe, ¿no? Y que diga, no, pues yo soy el primero que traigo el evangelio en la mano. Por eso es el prejuicio, es una piedra que hay que quitarnos. O sea,
no es ya de quitarnos este prejuicio en el siglo XXI, ¿no? De tener cuidado de no hacer este prejuicio, ¿no? Y porque afecta tu crecimiento, ¿no? Más que a las Sí. otras personas, afecta a ti. Como dice el dicho, lo que te choca, te checa. O sea, ¿por qué contra ciertas personas tienes tanta aversión? ¿No? Si no es tu vida. Así yo les digo, no es tu vida. O sea, tenemos que dejar ser libres porque entonces, si no, nos convertimos en jueces. En decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y bueno, nosotros no somos jueces. Si se quiere tatuar, que se tatúe, si quiere hacer, que lo haga. Pero si imagínense, si nosotros tenemos que ver en nuestro pensamiento si traemos un discurso de unión o de desunión. De decir, ¿en verdad estoy uniendo o estoy desuniendo con lo que estoy diciendo? Entonces, eso hay que tener cuidado en esa perspectiva. Por eso les digo, es más fácil decir, ay, hermano, pues tú andas en unas cuestiones bien raras, chido por ti, te acepto, pero no lo comparto, pero seguimos siendo hermanos, ¿no? Y adelante. Yo por eso siempre soy así, a ver, órale, ¿qué onda, no? Que ya traigo un tatuaje, o sea, qué padre, ¿no? Pues no lo traigo yo, entonces, ¿por qué nos quejamos de eso, no? Por eso primero hay que ver a nosotros mismos para analizar el contexto, para analizarlo. Y si algo de ustedes le choca en alguien o en algo que hacen, pues también dense un análisis, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué le choca tanto eso? Imagínense, ese es el problema del ser humano con la vanidad. Queremos convertirnos en jueces y en determinar qué está bien y qué está mal. No tenemos esa ley, no la tenemos. Si imagínense, si ya nos ponemos en la cuestión religiosa, pues ni Cristo juzgó, menos nosotros, ¿no? La verdad, si él no juzgó y se contaba con las prostitutas y todo, nosotros, ¿por qué vamos a juzgar? ¿No? Entonces, por eso les digo, antropológicamente, esas 4 cosas, hermanos, las tenemos que vencer, que vencer. Entonces, hermanitos, pues bueno, déjenme ver, no, ya se nos fue el tiempo y todavía nos falta un montón. Entonces, nos vamos a quedar en la perspectiva de la neurosis para continuar ya acabando qué es la neurosis. Y pues nada más acuérdense que la neurosis empezó en la Primera Guerra Mundial. Ahí empezó el término de la neurosis. Entonces, hermanitos, pues ya acabamos. Y nada más, pues